El 22 de febrero de 2026, Nemesio Oseguera Cervantes murió en Tapalpa, Jalisco. El ejército llegó a las montañas de la Sierra del Tigre antes del amanecer. Helicópteros de fuerzas especiales, elementos del ejército mexicano en terreno serrano. Un operativo que había tomado años preparar. Algunos dicen que la inteligencia llegó desde adentro del propio cártel, desde quienes llevaban tiempo queriendo el poder que el Mencho había acaparado durante más de una década. Esa mañana, en las alturas del sur de Jalisco, el hombre más buscado de México dejó de existir. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, fundador del Cártel Jalisco, Nueva Generación. El hombre que la DEA consideraba el narcotraficante más poderoso del mundo en el momento de su muerte. 48 años controlando Jalisco. En las horas que siguieron, el estado ardió. Bloqueos en las salidas de Guadalajara, vehículos incendiados en Zapopan, el CJNG enviando su señal al país entero. El sistema no muere cuando muere el hombre visible que lo encabeza. El sistema tiene estructura, tiene sustitutos. El sistema sigue. Pero nadie habló de algo que lleva 28 años enterrado en esa misma tierra. Nadie habló de los tres potrillos. Nadie habló de Vicente Fernández. Nadie habló de lo que significa que el sistema que acaba de colapsar en Tapalpa haya construido su historia entera en el mismo territorio donde Vicente Fernández construyó la suya. El mismo Estado. Las mismas estructuras de poder. Las mismas décadas. Con el mismo silencio protegiendo ambas historias desde adentro. El hombre que el mundo conoce como el Rey. El que vendía chicles en los camiones de Guadalajara, el que grabó 70 millones de discos, el que llenó el Estadio Azteca 12 veces y cantó "Sigo siendo el Rey" hasta que su cuerpo ya no pudo cantar más. Vivió y construyó su mundo a 120 kilómetros exactos del rancho donde el Mencho murió. Tapalpa está en Jalisco. El CJNG nació en Jalisco. El rancho Los Tres Potrillos está en Jalisco. Y hay una historia que nadie ha conectado en voz alta todavía, una que empezó mucho antes de que Nemesio Oseguera Cervantes fuera un nombre en algún archivo de la DEA. Pero para entender por qué la muerte de El Mencho tiene el nombre de Vicente Fernández grabado en algún lugar que nadie ha querido leer todavía, hay que retroceder 28 años. A un rancho en Jalisco, a una noche de mayo de 1998. A una caja que llegó por mensajería al lugar que Vicente Fernández llamaba su mundo. Y a un hombre que, después de abrirla, nunca volvió a ser exactamente el mismo. Lo que sabemos es que el Mencho construyó su imperio en el mismo territorio donde Vicente construyó el suyo. Lo que nadie ha preguntado todavía es si esos dos imperios alguna vez se tocaron. ¿Y qué pasó cuando lo hicieron? Antes de llegar al final de esta historia, necesitas saber 4 cosas. 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre Vicente Fernández. Primera, voy a contarte qué había dentro de la caja que llegó al rancho Los Tres Potrillos en el verano de 1998. Y por qué Vicente Fernández, el hombre que nunca lloró en público, tuvo que salir de la sala cuando la abrieron. Segunda, voy a contarte la noche en que alguien le ofreció a Vicente exactamente lo que cualquier padre en esa situación querría. Venganza total, sin costo, sin rastro. Voy a contarte por qué Vicente dijo que no. Y lo que ese no le costó a su familia durante los siguientes 20 años. Tercera, voy a contarte el nombre del sistema que hizo posible el secuestro, no el nombre de la banda que lo ejecutó. El nombre del sistema. El que operaba en Jalisco desde hacía décadas, mientras Vicente vivía, cantaba y callaba. Un sistema que tiene un nombre que salió en los noticieros hace 11 días. Cuarta, cuando lleguemos al final, voy a conectar lo que pasó en ese rancho en mayo de 1998 con lo que pasó en Tapalpa en febrero de 2026. Porque no son dos historias separadas, son la misma historia, con el mismo sistema, con distinto cadáver. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final,
te pierdes la parte que el sistema ha intentado enterrar durante 28 años. Vicente Fernández Gómez, 17 de febrero de 1940, Huentitán el Alto, Jalisco. A los 6 años, vendía chicles en los camiones de Guadalajara para comer. A los 14 años, ganó su primer concurso de canto en la ciudad. Primer lugar. A los 17 años, dejó Huentitán con una guitarra y sin dinero. A los 23 años, su madre murió de cáncer sin haber escuchado ningún disco suyo. A los 31 años, grabó El Rey. México lo adoptó como su voz para siempre. A los 58 años, su hijo fue secuestrado en su propio rancho. Mutilado. Retenido 121 días. A los 71 años, comenzaron a documentarse los primeros nexos de la familia Fernández con el cartel que controlaba Jalisco. A los 81 años, murió en un hospital de Guadalajara. Conectado a máquinas, sin poder hablar. 70 millones de discos vendidos. 12 llenos en el Estadio Azteca. 8 Latin Grammys. Una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y una caja que llegó por mensajería al rancho que él mismo construyó. Un hijo devuelto 121 días después, sin 2 dedos, con una mirada que quienes estuvieron ahí ese día aún recuerdan. Un sistema que operó a su alrededor durante décadas sin que nadie en los medios lo nombrara con todas sus letras. Hoy, 4 años después de su muerte, ese sistema perdió a su último jefe conocido, en Tapalpa, en Jalisco, a 120 kilómetros del rancho que Vicente construyó como prueba de que nadie podía tocarlo. Pero antes de contarte todo esto, necesitas entender quién era Vicente Fernández antes de que el sistema lo encontrara. Porque esta historia no empezó en 1998 en un rancho de Jalisco. Empezó mucho antes, en un camión de Guadalajara, con un niño que vendía chicles y entendió muy temprano que el mundo no te debe nada. 17 de febrero de 1940, Huentitán el Alto. Un barrio en el extremo norte de Guadalajara que en esos años era más rancho que ciudad. Casas de adobe, calles sin pavimento, familias que comían de lo que la tierra producía y de lo que los hombres conseguían antes del mediodía. Vicente Fernández Gómez nació ahí, segundo de 4 hijos. Su padre, Ramón Fernández, era ranchero. Su madre, Paula Gómez, era la clase de mujer que aprende desde joven que la vida no avisa antes de quitarte algo. En 1940, el México de Cárdenas terminaba de repartir tierras que los caciques de Jalisco ya se habían encargado de que no llegaran a los más pobres. La radio pasaba a Jorge Negrete y Pedro Infante, 2 hombres que le habían puesto cara y voz al México rural que soñaba con ser más. Como tantos niños jaliscienses de esa generación, Vicente creció sabiendo que la única salida del rancho era o la Ciudad de México o una guitarra, y que las 2 cosas, muchas veces, eran lo mismo. Desde los 6 años, vendía chicles en los camiones de Guadalajara, no como aventura, como necesidad. Ese rancho que el niño Vicente imaginó por primera vez en esos camiones de Guadalajara, esa imagen exacta de lo que quería llegar a ser, lo vas a necesitar cuando lleguemos a mayo de 1998. Ramón Fernández no se quedó. No hay una fecha exacta documentada. Hay lo que queda cuando el hombre que debería estar en una casa decide que su vida está en otro lado. El silencio donde debería estar su voz. Los objetos que nadie mueve. La manera en que una madre empieza a cargar sola lo que 2 personas deberían cargar juntas. Paula Gómez cargó, sin publicarlo, sin explicarles a sus hijos lo que faltaba. Porque los hijos que crecen así aprenden solos lo que falta. Y aquí hay que decir algo sobre Vicente Fernández que el mundo entero sabe, pero que casi nadie ha analizado con honestidad. Este hombre fue uno de los cantantes más grandes de la historia de la música latinoamericana. No como hipérbole, como registro verificable. 70 millones de discos. Una voz que tomó el ranchero y lo volvió universal, que le dio a México un lenguaje completo para el orgullo, el dolor, el amor que no pide permiso, la pérdida que se canta porque ya no hay otra manera de nombrarla. Eso fue real,
Fue genuino, fue irreversible. Y sin embargo, esa misma grandeza, construida sobre algo que nunca cerró del todo. En diciembre de 1963, Vicente Fernández se casó con María del Refugio Abarca Villaseñor, Cuquita, la mujer que nunca lo abandonaría. Ese mismo diciembre, su madre Paula murió de cáncer sin haber escuchado un solo disco de su hijo. El amor que llegó y el amor que se fue. En el mismo mes, en el mismo año. Huentitán el Alto, temprano. El sol no ha llegado todavía al centro del patio. El niño Vicente tiene 6 años. Está parado en la puerta de la casa. Sabe que su padre no está. No porque alguien se lo haya dicho, sino porque el espacio donde debería estar su padre no tiene nada adentro, no una ausencia vaga, una ausencia exacta, con la forma del hombre que debería ocuparla. Su madre está adentro, está trabajando, siempre está trabajando. Nadie explica nada. En ese Jalisco, en esa época, en esas casas, las cosas que duelen no se nombran, se cargan. Se transmiten de padres a hijos sin palabras, convertidas en silencio, hasta que alguien en la cadena decide hacer algo distinto con el peso. Lo que ese niño entiende en ese momento no viene de ningún libro, viene del cuerpo. Nadie te protege si no te construyes solo, con 6 años, sin palabras para nombrarlo todavía. Y en ese patio de tierra en Huentitán, el niño Vicente hace la única promesa que tiene sentido hacer cuando el mundo te demuestra que puedes quedarte sin lo que más necesitas. Llegaré tan alto que ningún hombre, ningún sistema, podrá tocarme. Esa promesa lo construyó. Impulsó cada actuación, cada rechazo superado, cada estadio llenado, cada disco grabado. Y esa misma promesa, décadas después, construyó exactamente las condiciones para que todo lo que no debía pasar, pasara. Porque las murallas que uno levanta para protegerse también son, casi siempre, el mapa que el sistema necesita para encontrar la entrada. A lo mejor tú también sabes lo que es crecer sin que tu padre esté. Aprender a leer el silencio de una casa donde falta alguien, no quietud, sino ausencia con forma exacta, con el espacio preciso que nadie ocupa. A lo mejor tú también tomaste una decisión, en algún momento que ya no recuerdas del todo, de llegar tan lejos que nadie pudiera quitarte lo que importaba. Vicente Fernández tomó esa decisión con 6 años, en un patio de tierra en Huentitán el Alto. La cumplió. Llegó exactamente tan lejos como se lo había prometido. Y ahora ya sabes que eso también forma parte de esta historia, porque la misma muralla que construyó para protegerse fue la que el sistema aprendió a rodear. Y fue con esa herida, sin cerrar, sin nombre todavía, que Vicente Fernández entró al único mundo que tenía sentido para él. El escenario no era un sueño, era la única salida que conocía. La promesa de los 6 años no desapareció. Se convirtió en dirección. A los 8 años, Vicente sostuvo una guitarra por primera vez. No fue un momento romántico. Fue uno de reconocimiento. La herramienta que ya necesitaba, que ya sabía que existía, por fin en sus manos. Empezó a cantar donde hubiera alguien que escuchara, en casa, en la calle, en cualquier reunión del barrio donde le dieran espacio. Con el tiempo, todavía joven, todavía en los márgenes de Guadalajara, empezó a aparecer en reuniones privadas en ranchos del interior de Jalisco. Reuniones de hombres con dinero. Hombres que pagaban bien y no hacían preguntas sobre el origen de sus pesos. Y que no esperaban que el músico las hiciera tampoco. La primera vez que Vicente Fernández cantó para alguien que no preguntaba de dónde venía el dinero, lo hizo porque era lo que había. No fue la última vez. No es el último hombre de ese tipo que va a aparecer en esta historia. En 1954, Vicente Fernández ganó su primer concurso de canto en Guadalajara, primer lugar. 14 años. La voz era distinta, no solo en calidad, sino en lo que producía en quienes la escuchaban. La capacidad de entrar en cualquier cuarto y hacerse necesaria, de convertir una canción en algo que parecía escrita para la persona que estaba ahí en ese momento.
Eso no se aprende, se trae desde donde se trae. En 1956 comenzó a cantar en los restaurantes de Guadalajara. Le pagaban poco, a veces nada. En 1960 apareció en televisión por primera vez el programa La Calandria Musical a 35 pesos por aparición. Después llegó la Ciudad de México. Las disqueras le dijeron que no durante años. La industria musical mexicana de los 60 tenía sus propias leyes, de lealtad, de silencio, de qué favores no se rechazan y a quién se le canta sin pedir explicaciones. Vicente aprendió esas leyes. Este fue el primer ensayo de una dinámica que repetiría en distintos escenarios y con distintos actores durante las 4 décadas que siguieron. En 1971, Vicente Fernández entró a un estudio de grabación en la Ciudad de México y grabó una canción que no había escrito él, pero que en el momento en que salió de su garganta se volvió suya para siempre. El Rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey, la canción del hombre que no tiene nada y no se arrodilla, la canción de un país entero que tampoco quería arrodillarse. Vicente Fernández no interpretó esa canción, la encarnó, y entonces lo que vino fue irreversible. 1971. El Rey en todas las radios de México, el país entero cantando una sola frase. 1975. Primer lleno en el Estadio Azteca, más de 100,000 personas, un charro de Huentitán parado frente a la multitud más grande que un cantante mexicano hubiera visto. 1983. Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el niño de los chicles con su nombre grabado en una acera de Los Ángeles. 1987. 50 millones de discos vendidos. Televisa lo convierte en la cara oficial del México que se exporta. 1993. Gira por Centroamérica, Sudamérica, España. Los estadios se llenaban en ciudades donde la gente no hablaba su Jalisco, pero cantaba sus canciones de memoria. 1998. 70 millones de discos. 12 llenos en el Azteca. 8 Latin Grammys. Contratos que se firmaban con la certeza de que el nombre Vicente Fernández no cabía en un solo país. 12 veces el Estadio Azteca. 100,000 personas cada vez. Y en ese mismo rancho, en esas mismas noches, hombres que no daban su nombre completo llegaban, se quedaban y se iban antes del amanecer. El Rey, el nombre que el sistema también usaría, a su manera, para llamarlo. Y el rancho que construyó después, Los Tres Potrillos, no fue levantado en cualquier Jalisco. Fue levantado en el mismo territorio que ese sistema ya gobernaba. Los Tres Potrillos no era solo un rancho, era una declaración de que nadie podría tocarlo. Pero hay algo en la ubicación exacta de ese rancho que nadie ha dicho en voz alta todavía. Gerardo Fernández, el segundo hijo, el que supervisaba el rancho, llevaba años construyendo relaciones en Jalisco que Vicente conocía. El rancho Los Tres Potrillos producía caballos de competencia registrados, una actividad documentada bajo la supervisión directa de Gerardo, y otras cosas que los registros comerciales no cubrían del todo. A lo mejor tú también has conocido a alguien así, alguien que llega con dinero sin nombre, con generosidad sin origen rastreable, con una hospitalidad que nunca hace preguntas porque nunca necesita hacerlas. Alguien al que nunca le preguntas directamente de qué vive, porque paga bien, porque sonríe fácil, porque el momento de hacer la pregunta incómoda nunca termina de llegar. Gerardo llevaba años construyendo algo que Vicente sabía que existía, y sobre lo que, según quienes los conocieron en esos años, nunca preguntó demasiado. Recuerda el nombre de Gerardo Fernández. Lo vas a necesitar cuando lleguemos al final. El rancho estaba construido. La promesa de ese niño de Huentitán parecía cumplida. Nadie podría tocarlo. Eso era lo que Vicente Fernández creía. Pero lo que el mundo veía no era todo lo que estaba pasando. Y aquí es donde la historia que todos conocen empieza a separarse de la historia real. Aquí llega la primera de las 4 cosas que prometí contarte. Lo que sigue no viene de rumores ni de especulaciones.
Viene de dos fuentes que cualquiera puede verificar: las propias declaraciones públicas de Vicente Fernández, grabadas, publicadas, sin posibilidad de malinterpretación, y el trabajo de la periodista Olga Bornat, quien dedicó años a investigar a esta familia para El último rey, un libro que la familia Fernández nunca pudo desmentir con evidencia concreta, un libro que sigue en las librerías. Antes de continuar, necesitas saber algo. Vicente Fernández nunca fue un hombre ingenuo. Conocía su Jalisco mejor que nadie. Eso es exactamente lo que hace que lo que sigue sea tan difícil de escuchar. El mundo que conoció a Vicente Fernández lo vio como el artista de todos, el rey que vino de nada, el charro que cantó en los camiones antes de llenar el Estadio Azteca. La narrativa oficial era simple y tenía toda la belleza de las cosas que son, en parte, verdad. Lo que esa narrativa no contaba es que el entretenimiento jalisciense de los años 80 y 90 era una industria estructuralmente inseparable de la economía del narco. No por malicia calculada de los artistas que trabajaban en ella, sino por la arquitectura misma del sistema. El dinero que financiaba las fiestas más grandes y mejor pagadas de Jalisco no salía de cuentas bancarias rastreables. Los hombres que contrataban a los mejores músicos del país no eran empresarios del entretenimiento. Eran hombres que necesitaban que la noche fuera perfecta y que tenían los recursos para garantizarlo, por razones que no aparecen en ningún recibo fiscal. Vicente Fernández fue el músico más solicitado de ese sistema. Él mismo lo decía. Y aquí están sus palabras exactas, no las mías. Vicente Fernández declaró públicamente en múltiples entrevistas a lo largo de su carrera que cantaba para quien lo contratara, sin discriminación, sin condiciones, que el arte era el arte y el escenario era el escenario independientemente de quién pagara la cuenta. Sus propias palabras. Lo que esas palabras no decían, lo que la elegancia de esa declaración callaba con exactitud quirúrgica, era el nombre específico de algunos de esos contratantes, la naturaleza de algunas de esas fiestas, y lo que se pedía implícitamente a quien actuaba en ciertos ranchos del interior de Jalisco, no la canción. El silencio que venía después de la canción. La voz que construyó a Vicente Fernández requería ese silencio como condición de su propio funcionamiento. Cantar en esos circuitos significaba no preguntar. No preguntar significaba seguir siendo contratado. Seguir siendo contratado significaba seguir siendo el rey. Todos, en los circuitos del entretenimiento jalisciense de esa época, sabían que había fiestas donde el dinero no tenía origen documentable y los anfitriones no daban su nombre completo al manager. Nadie lo verbalizaba, porque el precio de verbalizarlo era la exclusión inmediata de los espacios donde se ganaba el dinero real. El propio Gerardo Fernández, administrador de los Tres Potrillos, segundo hijo de Vicente, construyó a lo largo de los 90 una relación con Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel, operador del cártel de Sinaloa con presencia territorial directa en Jalisco. Una fuente cercana a los Tres Potrillos en esos años lo describió sin ambigüedad. La relación entre Gerardo y Coronel no era solo comercial. Era la clase de relación que en el Jalisco de esa época tiene su propio lenguaje. Caballos, eventos privados, favores que no se nombran, pero que todos los presentes reconocen. Olga Bornat lo documentó en El último rey. La familia Fernández nunca lo refutó con evidencia pública. Sí, escuchaste bien. 0 declaraciones públicas, 0 desmentidos con prueba, 0 respuestas. 28 años de silencio sobre un libro que cualquiera puede comprar mañana. No fue un episodio aislado. Fue el mismo patrón, el mismo que empezó cuando Vicente cantó por primera vez para hombres que no preguntaban de dónde venía el dinero. Repetido ahora, con distinto nombre, con distinta escala. El nombre que acaban de escuchar en esta historia, Nacho Coronel, va a aparecer de nuevo. Exactamente cuando menos lo esperen. La muralla que Vicente había construido no había fallado todavía.
El rancho seguía en pie. El nombre seguía siendo El Rey. El sistema seguía operando debajo de todo lo que era visible. Pero el sistema que lo rodeaba ya sabía exactamente dónde era más delgada esa muralla. La promesa del niño de Huentitán, nadie podrá tocarme, dependía de que el mundo exterior respetara los límites del rancho. El mundo exterior era el mismo sistema al que Vicente había cantado durante décadas. Y el sistema no respeta los límites que él mismo enseñó a cruzar. Y en ese sistema, en esa máquina que todos veían y nadie nombraba, apareció alguien que todavía no era conocido fuera de los círculos de Jalisco. Todavía no se llamaba el Mencho, todavía era Nemesio, pero ya estaba aprendiendo los mismos idiomas, los caballos, los favores, el silencio que vale más que cualquier contrato, que el sistema llevaba décadas enseñando a todos los que querían operar en ese Jalisco. Las investigaciones de la DEA sobre el cártel del Milenio y la alianza Sinaloa-Jalisco de esos años están en el registro judicial público. Cualquiera puede consultarlas. Y fue en ese sistema, en esa máquina que todos veían y nadie nombraba, donde sucedió lo que te voy a contar ahora. No como anécdota, como evidencia, porque lo que vino después fue más oscuro que lo que acabas de escuchar. Vicente no sabía todavía que el sistema que él había navegado en silencio por décadas estaba a punto de cobrar. Y no iba a cobrar en él. Lo iba a cobrar en la persona que Vicente Fernández más cuidaba en este mundo. Los meses que siguieron al éxito de Los Tres Potrillos fueron de una normalidad extraña. Vicente seguía llenando estadios, seguía grabando discos, seguía sonriendo para las cámaras de Televisa, como si todo lo que acabamos de describir, el circuito de fiestas privadas, la arquitectura de silencios, las visitas sin nombre en el rancho, hubiera ocurrido en otra historia, con otro protagonista. Así es como funcionan los sistemas que no quieren ser vistos. Ponen al hombre más visible del mundo justo en el centro y usan esa visibilidad como pantalla. El problema con la historia de la familia Fernández, si uno se detiene a analizarla con frialdad, es en realidad bastante sencillo. Eran ricos, eran famosos, vivían en México en los años 90. Los secuestros eran el riesgo específico de las familias ricas y famosas en ese México. Así de simple, así de terrible, pero así de explicable. No hay conspiración, no hay sistema oculto, hay estadística, hay vulnerabilidad visible. Eso es todo, o eso es lo que todos pensaban, pero eso no es la historia completa. Porque si el secuestro de Vicente Fernández Jr. hubiera sido la tragedia aleatoria de una familia expuesta, si fuera simplemente la estadística haciendo su trabajo, hay 3 preguntas que ningún periodista ha podido responder en 28 años. ¿Por qué los secuestradores sabían exactamente cuándo y cómo entrar al rancho más vigilado de Jalisco? ¿Por qué eligieron específicamente al hijo más frágil, el que nació prematuro, el que Vicente más protegía? ¿Y por qué la oferta de venganza llegó desde el círculo inmediato de Gerardo en horas, no en días? Como si alguien que conocía profundamente a esa familia supiera de antemano qué era exactamente lo que Vicente necesitaría escuchar para considerar aceptarla. La estadística no responde esas preguntas. El sistema sí. Para entender lo que viene ahora, hay que alejarse de los escenarios y las fiestas privadas y la arquitectura de silencios, y mirar el momento exacto en que todo lo que hemos estado describiendo se volvió irreversible. 20 de mayo de 1998. Rancho Los Tres Potrillos. A las afueras de Guadalajara, Jalisco. Vicente Fernández Jr. tenía 34 años. Estaba en el rancho que su padre había construido como la respuesta más concreta a la promesa del niño de Huentitán. El personal de seguridad estaba en sus posiciones habituales. La propiedad era considerada en toda la industria como uno de los espacios privados más resguardados del estado. Vicente Fernández padre estaba de gira, cientos de kilómetros de distancia, preparándose para actuar.
Los Tres Potrillos antes del amanecer. Las montañas del sur de Jalisco en el horizonte todavía oscuro. Los caballos quietos en los establos. El rancho que tardó décadas en construirse. Cada entrada diseñada. Cada detalle de seguridad pensado por el hombre que más temía que le quitaran lo que había tardado toda una vida en tener. Los secuestradores llegan. Conocen el rancho, conocen los turnos del personal, conocen los puntos ciegos de la vigilancia. No están improvisando. Tienen un mapa. Alguien les dio ese mapa. Vicente Fernández Jr. está en la propiedad. Lo toman. Comienzan los 121 días. Lo que sucedió durante ese tiempo está parcialmente documentado en los registros judiciales. Las condiciones del cautiverio, la naturaleza de las exigencias, la cronología de las negociaciones. Quienes conocieron a Vicente Jr. antes y después describieron así la diferencia. El hombre que regresó en septiembre de 1998 tenía los mismos rasgos que el que se fue en mayo. Todo lo demás había cambiado de maneras que ningún diagnóstico nombra del todo. Los registros judiciales del caso confirman que las condiciones del cautiverio incluyeron privación deliberada, aislamiento y mutilación física. Y aquí llega la primera de las 4 cosas que prometí contarte desde el principio de este video. El verano de 1998. Una caja llega al rancho Los Tres Potrillos por servicio de mensajería. Vicente Fernández la abrió. Vio lo que había adentro, y entonces tuvo que salir de la sala. Lo que había en esa caja está en el registro judicial del caso. 2 dedos, la mano izquierda de Vicente Jr., enviados para confirmar que el hijo estaba vivo, y para recordarle al padre que el sistema que lo tenía sabía exactamente cómo hablar en el único idioma que no admite ambigüedad. Lo que Vicente sintió al ver el contenido de esa caja, nadie que estuvo presente ha podido describir del todo. Algunos dicen que no hizo ningún sonido inmediato. Otros dicen que hizo el único sonido que un padre puede hacer en ese momento, el sonido que ningún escenario escucharía jamás. Si este canal te está contando lo que los medios no se atrevieron a contar, si llegaste hasta aquí y sientes que esta historia merece ser escuchada, dale like, suscríbete, porque todavía no hemos llegado a la parte más importante. Las 2 promesas que quedan abiertas son las que el sistema ha querido enterrar durante 28 años. Sigo. La promesa del niño de Huentitán, llegaré tan alto que ningún hombre, ningún sistema podrá tocarme, acababa de ser destruida con la precisión de quien sabe exactamente dónde vive una promesa y cómo apagarla. El sistema no eligió un punto de entrada aleatorio. Eligió al hijo más frágil, el que nació prematuro, el que Vicente más protegía. Eligió el lugar exacto donde la promesa de Vicente Fernández vivía desde los 6 años. Vicente Fernández estaba de gira cuando ocurrió el secuestro. Siguió actuando durante los 121 días completos de cautiverio de su hijo, porque los secuestradores lo exigieron explícitamente. La normalidad visible como condición del rescate. El espectáculo como señal de que no había guerra declarada. El hombre más reconocido de México llenando estadios, mientras su hijo estaba en un espacio desconocido en algún lugar de Jalisco. Sus propias palabras sobre esos días, documentadas, verificadas, publicadas en múltiples entrevistas. Yo terminaba de cantar en los escenarios y al regresar al hotel aullaba como un animal porque pensaba que nunca volvería a ver a mi hijo. 100,000 personas en el estadio. La voz que lo había construido todo. Y ese mismo cuerpo, solo en un cuarto de hotel, haciendo el único sonido que el sistema nunca podría monetizar. El hombre, definido completamente por su voz, descubrió que la voz servía para lo que el sistema determinaba, y que en la única habitación donde de verdad importaba, no servía absolutamente para nada. Piensa en la última vez que escuchaste El Rey en una fiesta familiar. Una quinceañera quizás. Un domingo de comida larga. Esa voz llenando el cuarto de algo que solo ella podía llenar. Lo que sentiste en ese momento fue real. El orgullo, la pertenencia,
La memoria de alguien en tu vida que amaba esa canción y ya no está. Lo que no sabías que también estabas sintiendo. Y lo que esta historia va a hacer difícil desaprender es que esa misma voz, en esos mismos años, llenaba cuartos muy distintos al tuyo. Cuartos donde los hombres que escuchaban no aplaudían porque amaran la música. Aplaudían porque habían pagado por ese privilegio con dinero que nadie iba a rastrear. Y porque Vicente Fernández, el hombre que llenaba esos cuartos, había aprendido hace mucho tiempo que en ciertos ranchos de Jalisco el aplauso y el silencio son la misma transacción. Y todos lo aplaudimos, compramos los discos, cantamos las canciones en las bodas y los funerales y los domingos largos. Le dimos a esa voz el lugar más importante de nuestra cultura emocional colectiva. No porque fuéramos cómplices de algo que entendíamos, sino porque el sistema que sostenía esa voz era invisible desde afuera. Había sido diseñado para ser invisible. Su funcionamiento dependía de que los que aplaudían no preguntaran igual que los que cantaban. Las negociaciones duraron los 121 días completos. El rescate fue pagado, 3.2 millones de pesos según la documentación disponible del caso. Los organizadores principales del secuestro nunca fueron completamente identificados ni procesados en ningún tribunal. Septiembre de 1998. Vicente Fernández Jr. fue liberado. El rancho más vigilado de Jalisco recibió al hijo que había salido en mayo. Vicente padre estaba ahí. El hijo que volvió trajo consigo todo lo que esos 121 días no devuelven, aunque el cuerpo regrese entero. La última vez que escuchaste volver, volver, quizás en el coche, quizás en la cocina de alguien un domingo largo, esa voz entrando sin pedir permiso, como siempre lo hizo. Lo que sentiste fue la promesa del regreso, el amor que vuelve, lo que se pensaba perdido, de vuelta. Vicente Fernández Jr. volvió en septiembre de 1998, sin 2 dedos. Con 121 días de ausencia que ninguna canción puede nombrar del todo. Hay regresos que traen consigo todo lo que no se devuelve, aunque el cuerpo esté de vuelta. Volver, volver, suena diferente cuando sabes eso. El hombre que lo esperaba esa tarde tenía una decisión que tomar, y esa decisión, esa noche, iba a definir todo lo que vino después. Segundo. La segunda de las 4 cosas que prometí contarte. Lo que sigue viene de 2 fuentes verificables. El trabajo de Olga Warnat en El último rey, la investigación que la familia Fernández nunca pudo refutar con evidencia pública, y las propias palabras de Vicente Fernández en entrevista con Carlos Loret de Mola en el año 2010. No son interpretaciones, son declaraciones documentadas. Lo que este video hace es decir en voz alta lo que esas declaraciones implican. Esta revelación responde la segunda promesa, la que preguntaba por qué Vicente rechazó la venganza y qué le costó ese rechazo a su familia durante los 20 años que siguieron. Prepárate. La respuesta no es lo que esperabas. Septiembre de 1998. Vicente Fernández Jr. había sido liberado. El rancho estaba en silencio, el tipo de silencio que no es paz, sino la ausencia de todo el ruido que debería haber ahora que la persona que faltaba está de nuevo presente. En los días que siguieron, llegó una oferta. Olga Warnat, en El último rey, lo documentó con la especificidad de quien había accedido al entorno familiar en ese periodo. Desde el círculo más cercano a Gerardo Fernández, el mismo que tenía vínculos documentados con la estructura de Nacho Coronel en Jalisco, llegó el ofrecimiento de acabar con todos los responsables del secuestro, sin juicio, sin rastro, sin costo visible para la familia. Vicente Fernández dijo que no. Públicamente, durante años, Vicente lo llamó perdón. La versión que el mundo recibió y que el mundo aplaudió. Porque es más cómodo admirar a un hombre que perdona que quedarse con la incomodidad de preguntarle qué exactamente le impedía no perdonar. Sus propias palabras, no las mías.
Lo que esas palabras no decían, lo que personas cercanas al entorno de Vicente en ese período describieron con una precisión que no deja mucho espacio a la interpretación, es que la decisión no fue espiritual. Vicente sabía con exactitud de dónde venía la oferta. Sabía que aceptarla significaba entrar en una deuda con una estructura cuyo lenguaje había aprendido a leer durante décadas. Sabía que los secuestradores y quienes los habían organizado operaban dentro del mismo ecosistema que los hombres que llegaban al rancho sin dar su nombre completo. El propio Gerardo, cuya relación con Nacho Coronel Warnat ya había documentado, era parte de la cadena que llevó la oferta a la mesa. Los registros del proceso judicial que eventualmente produjo condenas parciales por el secuestro confirman que la familia tenía información sobre la red que lo organizó. Lo que Gerardo llevó exactamente a esa conversación, la forma precisa de lo que ocurrió en ese rancho entre los hombres que estaban ahí esa noche, no tiene una versión pública completa. Lo que sí tiene es un contorno, la forma de una decisión que no se tomó en un confesionario, sino en una mesa donde todos los presentes sabían cuánto les costaría dejar registro de lo que se decía. Y Vicente Fernández lo confesó sin saberlo, en 2010, en una entrevista con Carlos Loret de Mola. Sus palabras exactas: yo siempre estuve seguro que él, el jefe del grupo antisecuestros, estaba involucrado y después a los pocos meses lo mataron. Lo dejaron como coladera. Detente ahí. Vicente Fernández no estaba describiendo una corrupción individual. Estaba confirmando públicamente que siempre supo que el sistema encargado de encontrar a su hijo era parte del mismo sistema que organizó el secuestro, no como sospecha tardía, como certeza que tenía desde el primer día. Una certeza que nunca fue a ningún fiscal. Nunca llegó a ningún periodista de investigación. Nunca salió del rancho, hasta que un entrevistador le hizo la pregunta correcta 12 años después, y la respuesta salió antes de que Vicente pudiera calcular todo lo que revelaba, lo que ese perdón realmente fue, lo que la lógica de todo lo que has escuchado hasta ahora hace estructuralmente inevitable, es esto. Aceptar la oferta de Coronel significaba convertir en explícita la relación que hasta ese momento había sido implícita. El vínculo entre los tres potrillos y la estructura criminal de Jalisco existía en el lenguaje de los caballos, los favores y las actuaciones privadas. Aceptar la venganza lo convertía en una transacción declarada, una deuda con nombre. Y ese sistema nunca olvida una deuda con nombre. La cobra en el momento que elige, en la moneda que decide. Si aceptaba la oferta de venganza, quedaba en deuda formal con Coronel. Un vínculo ya no implícito sino declarado entre los tres potrillos y la estructura criminal de Jalisco. Si rechazaba y hablaba, exponía a Gerardo. Exponía las décadas de actuaciones privadas. Exponía el ecosistema completo, exponía al propio Vicente. Si callaba y perdonaba, el sistema recibía el único mensaje que importaba, que el rey entendía las reglas, que el rey podía seguir siendo el rey, mientras el sistema seguía siendo el sistema. Eligió la tercera opción, la única que le permitía seguir de pie. Ahí llega la segunda promesa, la que preguntaba por qué Vicente rechazó la venganza. Ya la tienes, no la rechazó porque perdonara, la rechazó porque aceptarla habría sido declarar formalmente la guerra o declarar formalmente la alianza. Y ninguna de las dos opciones era compatible con seguir siendo el rey. Ya están cerradas la primera y la segunda promesas. Quedan dos. Y las dos más importantes todavía están abiertas. Pero antes de llegar a ese nombre con todas sus letras, hay que entender a qué precio sobrevivió Vicente Fernández. Y lo que quedó de su hijo, de su familia, de la promesa del niño de Huentitán, después de todo esto. El hombre que regresó ese septiembre no era el mismo que se fue en mayo, sin dos dedos, con 121 días que ninguna liberación borra del cuerpo.
Vicente Jr. habló de ese período en entrevistas a lo largo de los años siguientes. Nunca con detalle completo, pero sí con la franqueza de quien sabe que el silencio total cuesta más que decir algo. Dijo que lo había cambiado. Que había cosas a las que no se vuelve aunque el cuerpo esté de vuelta. Que el mundo antes del 20 de mayo de 1998 y el mundo después de septiembre de ese año no eran el mismo mundo. En los años que siguieron, Vicente Jr. se alejó progresivamente de la vida pública. Dejó de aparecer en los escenarios que llevaban su apellido. Se replegó al interior del rancho, como si el único lugar donde el mundo todavía tuviera una forma reconocible fuera el mismo lugar donde se lo habían llevado. Las apariciones que dio después fueron breves, contenidas, con la mirada de alguien que está midiendo constantemente cuánto de sí mismo puede permitirse entregar antes de que el costo sea demasiado alto. A lo mejor tú también has visto regresar a alguien después de algo que no tiene nombre todavía. Sabes lo que es mirarlo y saber que una parte de lo que regresó se quedó en el lugar del que vino. Alejandro Fernández llenó estadios durante los 121 días completos en que su hermano perdía los dedos en un cuarto desconocido en Jalisco. Las canciones de su padre sonaron en todas las radios de México mientras la negociación se desarrollaba en silencio. El nombre Fernández no perdió un solo peso de su valor comercial durante esos 121 días, ni durante los 20 años que siguieron. El imperio distribuyó sus costos de manera perfectamente desigual. Un hijo pagó todo, otro no pagó nada. Los dos siguen siendo herederos del mismo apellido. Vicente Fernández padre nunca recuperó lo que perdió en ese septiembre. Sus propias declaraciones documentadas a lo largo de los años confirmaron lo que su cuerpo fue confirmando también. El secuestro fue el antes y el después de todo. En 2002, cáncer de próstata. Recuperación. En 2012, otro diagnóstico. Otra recuperación. En agosto de 2021, una caída en Los Tres Potrillos, en el rancho que construyó como monumento a la invulnerabilidad, y el cuerpo que había llenado 50 años de estadios no pudo recuperarse de esa. El 12 de diciembre de 2021, murió en el Hospital Country 2000 de Guadalajara. 81 años. Jalisco. Incapaz de hablar al final. La voz que construyó todo, callada por máquinas en el mismo estado donde el sistema que la usó durante décadas seguía operando. El sistema que funcionó a su alrededor durante toda su vida siguió operando después de su muerte. Siguió teniendo territorio, siguió teniendo estructura, hasta hace exactamente 11 días. En Tapalpa, en Jalisco, a 120 kilómetros del rancho, Nacho Coronel fue abatido por el ejército mexicano el 29 de julio de 2010 en Zapopan, a menos de 30 kilómetros de Los Tres Potrillos. De ese territorio surgió el Cártel Jalisco Nueva Generación. Misma arquitectura, mismos idiomas. Su fundador aprendió esas reglas en el mismo ecosistema donde Vicente Fernández cantaba y Gerardo administraba relaciones. Y llegamos, la tercera y la cuarta promesa. Al mismo tiempo, lo que sigue está construido sobre 4 fuentes que cualquiera puede consultar. Los registros judiciales de la DEA sobre el Cártel del Milenio y la Alianza Sinaloa-Jalisco, disponibles en el archivo público. El trabajo de Olga Bornat en El Último Rey. Las propias palabras de Vicente Fernández en entrevista con Carlos Loret de Mola en 2010. Y la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026. Este es el momento al que toda esta historia ha estado apuntando. El nombre del sistema. Su conexión con Vicente Fernández. ¿Y por qué la muerte del Mencho en Tapalpa cierra una historia que empezó en mayo de 1998 en un rancho que Vicente construyó creyendo que era completamente suyo? Ya no hay más preámbulo. Ignacio Coronel Villarreal no operaba solo. Formaba parte de la Alianza Sinaloa-Jalisco
que los registros del Cártel del Milenio documentan con precisión. Un acuerdo territorial que consolidó el control criminal sobre Jalisco durante los 90 y los primeros años 2000. Dentro de esa estructura, antes de fundar el Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, aprendió las reglas del mismo ecosistema. Los archivos judiciales sobre su trayectoria dentro de esas estructuras previas están en el registro público de las investigaciones de la DEA. ¿Pactó Vicente Fernández directamente con el Mencho, con ese hombre específico, con ese nombre? No hay ningún registro de eso, y este video no lo va a inventar. Pero hay algo más difícil de negar que cualquier firma en cualquier papel. Vicente Fernández y el Mencho construyeron sus mundos sobre el mismo Jalisco, con el mismo sistema, con el mismo idioma, con el mismo silencio. No firmaron nada juntos. Vivieron adentro de la misma arquitectura durante décadas, uno cantando, el otro gobernando, sin que ninguno de los dos nombrara lo que compartían. El Mencho no apareció de la nada en 2009 con un cártel formado. Llegó al CJNG con décadas de aprendizaje en el mismo territorio, con los mismos idiomas, con la misma arquitectura de favores, silencios y caballos que Vicente Fernández conocía desde adentro. El mismo Jalisco, la misma estructura, el mismo sistema, con distinto nombre en cada generación que lo heredaba. La última vez que escuchaste la voz de Vicente Fernández en un coche. Quizás manejando solo. Quizás sin haberlo elegido. La radio, el algoritmo, la memoria de alguien que ya no está. Estos celos. Esa voz reclamando el espacio del cuarto como si el cuarto le perteneciera. Lo que sentiste fue la certeza de algo permanente. Una voz que no pide permiso para entrar. Una voz que siempre estuvo ahí y siempre va a estar. Lo que no sabías mientras la escuchabas, lo que esta historia hace imposible de desaprender, es que esa permanencia tenía un precio. Que la voz que llenaba tu coche existía dentro de un sistema que también cobraba, y que ahora que sabes cuánto costó, la voz no desaparece. Pero el silencio que venía después de ella, ese sí suena diferente. Y ahora sí, hay que decirlo con todas las letras. Todo apunta a que el secuestro de Vicente Fernández Jr. en mayo de 1998 no fue un crimen de oportunidad. No fue la estadística aleatoria de una familia visible en el México violento de los 90. Fue el sistema cobrando. O eso es lo que los hechos hacen casi imposible de ignorar. El mismo sistema que Vicente Fernández alimentó durante décadas con sus actuaciones en los ranchos de Jalisco, con sus silencios estratégicos, con sus perdones que no eran perdones. Ese sistema usó al hijo más vulnerable del rey para recordarle que en ese Jalisco el rey cantaba para quien tenía el poder real, que siempre lo había hecho, que eso no era un acuerdo escrito en ningún papel, sino en algo más permanente que cualquier papel, en la geografía de lo que se debe y lo que se cobra y lo que nunca se dice en voz alta. El hombre que construyó ese sistema en su versión definitiva, el que lo heredó de Nacho Coronel, el que lo convirtió en el cartel más violento y territorialmente ambicioso de la historia reciente de México, se llamaba Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Y murió en Tapalpa, Jalisco, a 120 kilómetros exactos del rancho que Vicente Fernández construyó como prueba de que nadie podría tocarlo. 11 días antes de que termináramos de contar esta historia. El hombre que cantó "Sigo siendo el rey" durante 50 años, cantó esa frase en los mismos años en que los reyes reales de Jalisco, primero Coronel, después el Mencho, construían su territorio a su alrededor. En el mismo estado, con el mismo silencio. Sigo siendo el rey. ¿El rey de qué exactamente? ¿El rey de quién? En el Jalisco de los 90, los reyes de verdad no cantaban. Y los que cantaban, le cantaban a los reyes de verdad. Y ahora están las 4 promesas. Primera promesa, cumplida, la caja, los dedos, la mano izquierda de Vicente Jr.,
llegando por mensajería al rancho más vigilado de Jalisco. Segunda promesa, cumplida. El rechazo de la venganza, el silencio elegido, el costo que eso tuvo durante los 20 años que siguieron. Tercera promesa, cumplida. El nombre del sistema, el cártel del milenio, la alianza Sinaloa-Jalisco, Nacho Coronel, su heredero Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y el CJNG que gobernó Jalisco desde el mismo territorio donde Vicente vivió y cayó. Cuarta promesa, cumplida. Tapalpa, Jalisco, 22 de febrero de 2026. La misma historia, el mismo sistema, distinto cadáver. 4 días después de la muerte de El Mencho, los periódicos ya tenían otras historias. Los programas de radio seguían pasando El Rey. Nadie llamó a los 3 potrillos. Nadie preguntó nada. Así termina el ruido de los sistemas cuando caen, no con un cierre, con el silencio que siempre estuvo debajo. Y ahora que sabes todo esto, queda una sola cosa por decir, no sobre lo que pasó, sino sobre lo que significa. Vicente Fernández murió el 12 de diciembre de 2021 en el Hospital Country 2000 de Guadalajara. 81 años. Jalisco, conectado a máquinas en los últimos meses. Primero la caída en los 3 potrillos en agosto, después el síndrome de Guillain-Barré, después el silencio progresivo de un cuerpo que ya no podía sostener lo que lo había definido durante toda una vida. La voz se fue primero. El sistema sobrevivió un poco más. Hasta Tapalpa. El niño de Huentitán que prometió que nadie podría tocarlo, construyó exactamente las murallas que el sistema necesitaba para operar desde adentro. No porque fuera un hombre malicioso, sino porque la herida que cargaba, esa herida sin nombre de los 6 años, ese patio de tierra y ese silencio con la forma exacta del hombre que no estaba, lo hizo incapaz de distinguir entre la protección total y el silencio total. Para él, eran la misma cosa. Construyó el rancho como prueba de invulnerabilidad. El sistema encontró la entrada en el hijo. La promesa falló de la única manera que las promesas de ese tipo fallan, completamente, en el lugar exacto donde más importaba. Vicente Fernández fue un hombre que navegó un sistema que él no construyó, pero que aprendió a habitar durante 40 años. Cantar en esos circuitos no fue un acto de malicia. Fue la única arquitectura disponible, en el único Jalisco que existía. Un hombre que vino de Huentitán, de los camiones con chicles, de una industria que le dijo que no durante una década entera, y que cuando el sistema le ofreció los mejores pagos y los escenarios más grandes a cambio de su presencia y su silencio, no tenía el poder estructural para rechazar lo que se le ponía delante. A lo mejor tú también has callado algo que sabías que debías decir. A lo mejor tú también has seguido las reglas de un sistema cuyo origen nunca cuestionaste en voz alta, porque el costo de cuestionar era demasiado concreto, porque tenías una familia, porque el silencio era lo que todos hacían y nadie parecía sufrir directamente por él, todavía. Eso es verdad. Y también es verdad que ese mismo silencio, sostenido durante 40 años, construyó la arquitectura completa de lo que vino después. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y esa es la respuesta más difícil que esta historia produce. Volví a nacer. El dueto con Alejandro. La canción que el mundo interpretó como la celebración más hermosa de la continuidad. El padre que pasa la voz al hijo, la dinastía que sigue, el nombre que no muere. Lo que nadie preguntó mientras la escuchaba es ¿cuál hijo? Vicente Jr. también nació de ese hombre. También pagó el precio de ese nombre. La canción de la continuidad tenía un costo que solo uno de los 2 hijos conocía desde adentro. Y ese costo no aparece en ninguna letra. El CJNG existe todavía. La muerte de El Mencho en Tapalpa no es el final del sistema. Es la vacante más reciente en una estructura que lleva 3 décadas sobreviviendo a sus propios jefes. El mismo territorio,
La misma arquitectura, el mismo Jalisco donde Vicente Fernández cantó y cayó y construyó y perdió y perdonó, sin que ninguna de esas acciones cambiara nada del sistema que lo rodeaba. ¿Vicente Fernández fue el hombre que el sistema atrapó? ¿O fue uno de los hombres que hizo que el sistema funcionara? La respuesta honesta es, probablemente las dos cosas al mismo tiempo. Y esa es la respuesta más difícil que esta historia produce, porque no le permite a nadie quedar completamente afuera. Ni a Vicente, ni al sistema, ni a nosotros, que cantamos con él durante 50 años sin preguntarnos nada. Vicente Fernández construyó su rancho para demostrar que había llegado tan alto que nadie podría tocarlo, y el sistema que lo rodeaba usó exactamente esa promesa durante 40 años como la geometría precisa de su propio funcionamiento. La voz sirvió al sistema. El silencio también sirvió al sistema. Hasta el perdón sirvió al sistema. Todo sirvió, y el sistema, a cambio, le dejó seguir siendo el rey, hasta que ya no hubo rey que proteger. 6 años que tenía Vicente cuando vendía chicles en los camiones de Guadalajara para que su familia comiera. 70 millones. Discos vendidos. Una de las cifras más altas en la historia de la música latinoamericana. 121 días que estuvo Vicente Fernández Jr. en cautiverio, del 20 de mayo al mes de septiembre de 1998. 2 dedos amputados. Mano izquierda, enviados en una caja por servicio de mensajería al rancho Los Tres Potrillos. 120 kilómetros. La distancia entre el rancho Los Tres Potrillos y Tapalpa, Jalisco, donde el Mencho murió el 22 de febrero de 2026. 1. Jefe del grupo antisecuestros que Vicente siempre supo estaba involucrado. Asesinado meses después de la liberación de Vicente Jr., nadie ha sido condenado por su muerte. 81 años que vivió el rey, sin responder públicamente ninguna de estas preguntas. 0. Declaraciones públicas de la familia Fernández sobre la relación entre Gerardo Fernández y Nacho Coronel. ¿Qué sabía Vicente Fernández la noche que rechazó la oferta que llegó a través de Gerardo y qué eligió no decirle a nadie nunca en 20 y tantos años de entrevistas? Lo que Gerardo Fernández construyó en ese rancho de Jalisco con caballos y visitas que no daban su nombre completo, hasta dónde llegaba exactamente y quién más lo sabía. ¿El jefe antisecuestros que Vicente siempre supo que era parte del sistema? ¿Quién lo mató? ¿Cuándo? ¿Y por orden de quién? ¿Vicente Fernández fue el hombre que el sistema atrapó? ¿O fue uno de los hombres que hizo que el sistema funcionara? Y nosotros, los que cantamos con él durante 50 años sin preguntar nada, ¿qué lugar ocupamos exactamente en esta historia? Si esta historia te dejó con preguntas, eso era exactamente lo que tenía que hacer. Las familias que vivieron lo que vivió Vicente Jr. merecen que alguien las nombre en voz alta. Deja tu comentario abajo. Cuéntame qué parte de esta historia cambió algo en ti. Dale like si llegaste hasta aquí y suscríbete, porque lo que sigue es igual de importante. El próximo video es sobre alguien que conoció el mismo Jalisco, las mismas reglas, el mismo sistema y que pagó un precio diferente. El nombre ya está en la miniatura. Nos vemos ahí.